Fréquence Paris Pluriel 106.3. Buenos días, estimado Abel. Bueno, pues aquí en esta temporada de trabajos en la red de trenes de transporte urbano han provocado variaciones en los horarios y las consiguientes consecuencias. Es también esta semana una semana de food que viste de gala la Torre Eiffel con un espectáculo de luces que vale la pena invitar a turistas y residentes a que se den una vuelta o se asomen en las ventanas porque es digno de verse este espectáculo luminoso. Juanito Guanabacoa les da las buenos días desde Radio Frecuencia París Pluriel 106.3 FM y comenzamos nuestra emisión dominical del 12 de junio de 2016. Bueno, pues siempre es interesante a los nuevos artistas, sobre todo la difusión cultural que trasciende nuestras fronteras. Recojo las palabras de River diciendo que la guitarra para reinscribir la historia pues es una labor que cogen estos artistas peruanos en el mundo. Pasando a otro renglón, bueno, cabe mencionar que con esta música que escuchamos de la excelente selección de nuestro compañero Abel, vamos a dar la vuelta por América Latina. Comenzamos como siempre por México. Tuvimos la semana pasada tiempo de elecciones como en algunos otros países de nuestro continente. Es todavía temprano para decir que los triunfos han sido rotundos. Yo creo que comienza a ser parte del proceso de elecciones las impugnaciones y los procedimientos que se siguen a través del Instituto Nacional Electoral con respecto a las elecciones en todos los estados que jugaron este proceso democrático en México, que fueron 14 estados. Y bien, ya veremos la próxima semana las noticias que se vayan desarrollando durante los próximos días. Por otra parte, algo que ha trascendido las fronteras de México y ha llegado incluso a ser una voz que se escucha en otros continentes, ha sido el informe titulado Atrocidades Innegables confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que presentó ante la prensa en días pasados la organización o sociedad civil Open Society Justice Initiative. Hay algunos asegúnes que me he atrevido a comentar en la prensa escrita sobre esta sociedad, su origen y funciones, pero lo que hay que remarcar es que es innegable la violencia creciente que ha vivido México y consecuentemente también algunos otros países en nuestra América. El informe lo presentó James Goldson, presidente ejecutivo de la Open Society Justice Initiative. El nombre es para reflexionarse un poco. Con la asistencia de Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, México, Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. También presentaron parte de las ponencias que les traigo en pequeñas párrafos del informe, de José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Juan Carlos Gutiérrez, director de Ideas de Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Por último, también participó Carlos Treviño, que es un ciudadano en apoyo de los derechos humanos y que se ha dedicado a la búsqueda de restos para su identificación en las fosas que se han encontrado en México. Bueno, pues tenemos ahorita unas breves intervenciones de estas personalidades y cerraré con una intervención del escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II con referencia a lo que está sucediendo en México. Se trata de una acumulación no accidental de actos que en total exceden las decenas, tal vez centenas de miles que se repiten con metodologías similares, por autoridades similares, con recursos públicos y con el respaldo de las instituciones públicas al negar los hechos, modificar las escenas de los crímenes, así como también por la omisión en la investigación de los delitos. ¿Quién en su sano juicio puede decir que
que más de 4.000 denuncias referentes al delito de tortura que fueron presentadas ante la PGR entre 2007 y 2014 son casos aislados, y que 79 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese mismo periodo fueron emitidas, dirigidas en contra, 44 en contra de la Sedena como autoridad responsable, 16 en contra de la CEMAR, en 14 se menciona a la Secretaría de Seguridad Pública y 6 a la PGR. ¿Quién puede decir que más de 70,000 asesinatos y que 60 recomendaciones que involucran a 161 víctimas de ejecuciones extrajudiciales son casos aislados? ¿Quién puede decir que 28,000 desapariciones y 11 recomendaciones que implican a 54 víctimas son casos aislados? La definición más simple de caso aislado, de aislado del diccionario, dice que es único, es excepcional, que se presenta o se produce separado en el espacio y el tiempo. El informe prueba que los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil, mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, no pueden ser considerados como casos aislados, sino como actos que forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil. Por población civil, en el contexto mexicano y en el contexto de los crímenes que se cometen de lesa humanidad, se entienden los integrantes de la delincuencia organizada, a quien prefieren matar que poner a disposición de autoridades, o a quienes torturan para obtener información o castigarlos extrajudicialmente. Personas a quienes atribuyen dolosamente su pertenencia a la delincuencia organizada, lo que el informe denomina falsos positivos, y personas que fueron víctimas como resultado de un uso ilegítimo o imprudencial de la fuerza, como el informe denomina daños colaterales. Para calificar esa acumulación de actos como crímenes de lesa humanidad, se debe probar, y el informe lo hace, que los mismos forman parte de una política o plan del Estado. La política de combate a la delincuencia organizada fomenta el uso de medios legítimos, así como ilegítimos o ilegales. Los elementos que componen esa política, entre otros, son la movilización de recursos públicos a partir de 2006, incluido un gran despliegue militar para instrumentar la política de seguridad, omitir legislar en el uso de la fuerza letal, así como no investigar los abusos cometidos por militares y en general la ausencia de consecuencias de cualquier tipo. A ello se debe agregar la retórica de funcionarios del gobierno de negar o minimizar las atrocidades, culpar a las víctimas o criticar a los mensajeros. Este informe tiene, en mi opinión, como virtud en explicar el fenómeno de las atrocidades que se han cometido en México a partir de 2006, a partir del derecho penal internacional. Y por lo tanto, esto debe despertar la obligación de las instituciones mexicanas, no solo de atender a las víctimas de manera distinta, sino de tomar en cuenta las consecuencias legales que implica el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos que no son amnistiables, son delitos que no son susceptibles de ser indultados, no pueden estar sujetos a las inmunidades parlamentarias o de cualquier otro tipo, y se puede aplicar la figura de la cosa juzgada fraudulenta, y las responsabilidades no solamente son de los autores materiales, sino y sobre todo de los autores mediáticos o los responsables superiores jerárquicos. No se pueden atacar los problemas de la impunidad de delitos cometidos a gran escala como los que se han cometido en México y en los que están involucrados altos funcionarios del Estado, sino con el apoyo de la comunidad internacional que permita avanzar investigaciones sin consideraciones políticas, con independencia e imparcialidad, que hasta ahora las instituciones mexicanas no han mostrado tener. Para que empiecen a crecer muy pronto las tasas de justicia en los casos de delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, la Corte Penal Internacional también podría iniciar un examen preliminar sobre México para complementar positivamente la justicia mexicana y ayudarle a las instituciones a hacer bien su trabajo.
Bueno, este es uno de los participantes en este informe, en la presentación de este informe, pero tenemos que también puntualizar que también organizaciones civiles mexicanas han llevado a la Corte Penal Internacional casos que involucran a funcionarios de primer nivel como Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a escuchar otro pequeño testimonio referente a este mismo informe y sí decirles al público que he estado trabajando en la información del origen y lo que está detrás de estas organizaciones que vienen también con una buena intención, pero dependen del país de la hegemonía global. Corremos la cinta. Un saludo a las personas que se encuentran en el auditorio, especialmente a las familiares que están aquí. Un reconocimiento a muchos de ellos, especialmente a Mario, que está todos los domingos sale a buscar fosas alrededor del municipio de Iguala y que se ha dedicado junto con las familias en Veracruz también a capacitar en este proceso las familias que han iniciado en materia de búsqueda de fosas clandestinas o fosas comunes. Planteo esto porque el tema de la búsqueda de los restos de las personas que han sido detenidas, desaparecidas, es uno de los elementos que establece el informe como una situación que caracteriza la impunidad y la sistematicidad de los crímenes de violaciones graves a los derechos humanos. El informe básicamente plantea que México ha tenido y tiene la obligación primaria de investigar los crímenes de lesa humanidad. El planteamiento es que existe un marco jurídico adecuado, una serie de tratados internacionales, una reforma constitucional y unas instituciones fuertes, sólidas en materia formal que establecen la posibilidad de realizar acciones de enjuiciamiento y castigo eficaces a los responsables. El problema central no tiene que ver con la estructura del Estado, tiene que ver con responder una pregunta puntual. ¿Existe voluntad política para investigar las violaciones graves a los derechos humanos? El informe abre esta discusión, plantea esta pregunta y da algunos elementos para encontrar las respuestas y generar un debate al respecto. Ustedes y el mundo, la prensa, el mundo académico, las personas interesadas en esta discusión sacarán sus propias conclusiones. Desde nuestro punto de vista, en la elaboración de un informe que nos tardó más de 3 años, en el debate y en la discusión de articular lo que está planteado allí, nosotros consideramos que no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Primero, no existe la voluntad porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación. Los reportes de Naciones Unidas han señalado precisamente que lo primero que hay que hacer para abordar una situación de esta magnitud es que el Estado mexicano y las instituciones tengan la capacidad de autocrítica, de reconocer la existencia de una situación grave para poder garantizar las acciones necesarias que permitan afrontar esta situación. La voluntad política, y si no existe la posibilidad de reconocer las violaciones graves, la pregunta es ¿cuál ha sido la salida que ha tomado el gobierno en este sentido? Bueno, el Estado mexicano lo que ha hecho básicamente es garantizar o dedicarse a señalar, a cuestionar, a estigmatizar y a criminalizar a aquellas organizaciones o personas, informes internacionales de Naciones Unidas, del sistema interamericano o defensores de derechos humanos que han venido señalando la existencia de situaciones graves de violaciones a derechos humanos. La criminalización, la estigmatización, el atacar a funcionarios de Naciones Unidas y la garantía de establecer que, o el planteamiento de establecer que estas denuncias son infundadas y no aparecen de forma sistemática ha sido la respuesta frente a esta situación. Vemos aquí lo que se ha presentado y yo me atrevo a decir que no es nada más abrir discusión y debate, sino el objetivo es lograr los cambios significativos para que esta crisis de impunidad sea controlada. Y esto nos toca a los mexicanos. Qué bien que las organizaciones internacionales apoyen en las investigaciones, pero todavía vamos a ver cuál es la respuesta de los funcionarios públicos, cuál es el eco. Ya ahorita de primera instancia, la periodista internacional de la cadena CNN y que ha sido
un bastión de la lucha de la libertad de prensa en México, ha tomado el caso. Me refiero a Carmen Aristegui, y esto tiene todavía muchas cosas de fondo, porque los mexicanos no necesitamos que nos vengan a decir, bueno, esto es ya de carácter personal, una opinión, qué es lo que tenemos que hacer, sino realmente denunciar con ayuda de las investigaciones internacionales a los presuntos criminales que han recetado la violencia como la única manera de controlar a la población. Tenemos por último la intervención de un escritor e historiador mexicano, Paco Ignacio Taibo II, y sí debo hacer mención que este es un archivo de la información que hemos venido coleccionando o hemos venido obteniendo sobre lo que es la situación en México, qué significa y cómo la ven los escritores, los académicos, los militantes. Adelante, El historiador Paco Ignacio Taibo II nos da su punto de vista de lo que es el sistema político mexicano y la corriente política que desde el PRI preside o lleva Enrique Peña Nieto. Adelante, Paco. El peñanietismo es la organización en el poder de la más pinche asquerosa y transa experiencia política de este país. Traen detrás la vocación del botín, el autoritarismo, la mentalidad represiva, la manipulación, el doble lenguaje. Y además están aliados con el PAN y con el PRD en un pinche pacto criminal llamado Pacto por México, que es pacto contra México, ¿sí? Y están aliados con las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional, y están hasta la madre metidos hasta las cejas en desarrollar el proyecto neoliberal. Y al lado de eso, la desnacionalización por la vía de entregar bienes de la nación a las transnacionales. Neoliberalismo no solo es un proyecto económico de desnacionalizar y privatizar. Neoliberalismo es a la mexicana, con el vínculo de la corrupción. Una carretera cuesta 10 pesos, la van a cobrar a 30, ¿sí? Y las ganancias se van a ir a los bolsos y a las bolsas y a los coches. Y además con una oligarquía que es la narcooligarquía, puta, dan verdadera tristeza. Los ves y dices, mira ese güey, tiene 25 camionetas, ¿para qué las quiere, hombre? Es una riqueza de ostentación insultante y que demuestra lo poco valiosos que son como seres humanos. La hija del magnate petrolero comprando un boleto de avión para su osito de peluche, háganme el cabrón favor. En un país donde hubo muertes por hambre el año pasado en la Sierra Tarahumara y en el Mezquital, no se vale. ¿Sí? Moralmente no se vale. Y el que mira hacia otro lado es cómplice, compañeros. Y ahí sí, mirémonos la cara y digamos, en estos momentos, mexicano que ve la injusticia y no actúa es cómplice de la injusticia. Yo quiero un país diferente, no solo para mis hijos y para mis nietos, para mí. La libertad es algo que se ejerce en lo individual y que se extiende a los demás. No quiero libertad individual, quiero libertad colectiva. Quiero que mi libertad sea tan grande como la tuya, la tuya, la tuya y la tuya. Y si no, no la quiero. Si no va a haber libertad para todos, no quiero la libertad que se les da a las clases medias privilegiadas. Hablemosle a la tele. La tele habla porque no le contestamos. Si le contestamos, habla menos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, pues hemos visto ahorita dos esquinas. Sí debo mencionar que la Open Society es una referente de la Open Society Foundation, que fue fundada por el magnate George Soros. Y bueno, hay toda una historia detrás, porque es este personaje que facilitó los medios, una de sus organizaciones, para la famosa investigación Los Papeles de Panamá. Y ahora, tal cual, no sabemos qué ha sucedido con todo el movimiento de capitales que esto provocó. Lo dejamos para la reflexión y terminamos esta sección para regresar a otros temas en este domingo segundo del mes de junio, en el que tenemos la emisión Américas desde Radio
Frecuencia París Plural en el 106.3 del FM. Yo me despido y bueno, sí, vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro compañero Abel. A la próxima. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos